Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos para recuperar un juego de mucho éxito, un juego y además sencillo, un juego entretenido y que recuperamos en este momento porque la editorial que nos trae la edición en español ha anunciado la publicación de una nueva expansión. Recientemente hacíamos un vídeo en el que hablábamos de los juegos que recomendábamos para iniciarse, para comenzar, para dar los primeros pasos en tu ludoteca. Y sin duda el juego del que vamos a hablar hoy pues es un juego excelente para ampliar esa ludoteca iniciada, esa ludoteca que da sus primeros pasos. Y es que hoy vamos a hablar de una novedad de Trangis Games. Estará presente hoy en nuestro vídeo la editorial Trangis Games. Porque si visitamos su web estos días, nos encontramos que al hablar de los nuevos juegos que anuncian, que traen, que publican, además de la edición en catalán del conocidísimo Virus, pues aparecen en la portada inicial de su web pues varias cajas de It's a Wonderful World. Aparece la nueva expansión, It's a Wonderful World, Ocio y Decadencia. Y de hecho nosotros hoy lo que vamos a hacer es recuperar este juego base, It's a Wonderful World. Os vamos a hablar un poco del juego base, también de las expansiones, y después realizaremos el unboxing del juego base y repasaremos las mecánicas, la forma de jugar de este juego, bueno, pues entretenido, interesante, accesible, asequible, que presenta pues un modo de juego de hasta 5 jugadores, también un modo para jugar en solitario, que es un juego que también en sus diferentes cajas ofrece la posibilidad de realizar campañas, y que en cuanto al juego base y su enfrentamiento en duelo a dos jugadores, que se juega de la misma manera que se juegan partidas a más jugadores, lo único que cambia es un poco el número inicial de cartas que participan en el draft, por el resto se juega de la misma manera. A dos jugadores, como os decía, es un juego muy ágil, muy rápido. Una vez que ya conoces el juego, en 20 minutos te puedes solventar sin ningún problema una partida. Pues es un juego de cartas con mecánica principal de draft, en el que además la vamos a combinar con gestión de recursos, van de la mano. La gestión de nuestra mano de cartas, que realmente no las vamos a tener en la mano porque van a estar siempre sobre la mesa, y la gestión de esos recursos están completamente enlazadas. Utilizaremos las cartas para conseguir recursos de dos maneras diferentes y utilizaremos los recursos para poder construir las cartas, sacar adelante las cartas y con eso conseguir más recursos y prepararnos para tener una buena posición de cara a la puntuación final. Es un juego recomendable entre los juegos ligeros, entre los juegos accesibles. Lógicamente es un juego, como decíamos, que ha tenido varias expansiones. Una de ellas fue esta Auge y Corrupción. Aportaba alguna nueva mecánica, aportaba también nuevas cartas de imperio, que es la carta base de los jugadores. Ampliaba la experiencia de juego, facilitando que pudiera incorporarse hasta 2 nuevos jugadores, partidas hasta 7 personas. Y entre las nuevas mecánicas que incluía, que había como 4 novedades en esta expansión, pues había la corrupción, que podrías sacrificar parte de tu producción para intercambiarla por recursos diferentes. Podías enfrentar grandes proyectos que iban a ser costosos de realizar, difíciles, pero si lo conseguías iban a ser muy, muy valiosos. Podrías hacer una producción a gran escala, como no se conocía en el juego base. Y además tenías una forma de puntuar por pares que era más arriesgada, pero la recompensa también era mayor. Lógicamente estas expansiones son cajas que vas a necesitar el juego base. También necesitabas el juego base para jugar la expansión de Guerra o Paz. Esta expansión de Guerra o Paz, bueno, nos trasladaba que el futuro del mundo bueno, pues estaba en riesgo, y que nosotros teníamos que lograr que el destino de los imperios, bueno, pues hacia dónde se encamina, ¿no? Hacia la guerra o hacia la paz. Era una expansión que presentaba una campaña que tenía como 5 capítulos para jugar 5 partidas diferentes.
y el desarrollo de cada una de las partidas iba a influir en la historia, iba a influir en las siguientes partidas. Por fin, Trangis nos presenta, anunciado para su presencia en tiendas el 15 de febrero, la nueva expansión de Ocio y Decadencia. Esta expansión pues también se puede jugar en solitario, se puede jugar en modo competitivo, 5 jugadores. Presenta una expansión de tipo campaña en la que vamos a encontrar cajas, en las que vamos a encontrar sobres, en las que no se ha desvelado, como es lógico por parte de la editorial, el centro del contenido de esta expansión, porque, bueno, si no, bueno, pues se desvelaría la campaña y, bueno, perdería su gracia, lógicamente, ¿no? Es mejor enfrentarse a este tipo de juegos de campaña, que además tenemos que ir abriendo sobres, pequeñas cajas, según vamos evolucionando y vamos metiendo nuevas condiciones en la partida, pues es mejor enterarse mientras lo vamos jugando y no que nos lo cuenten, ¿no? Esa novedad, ese descubrimiento, forma parte de la gracia del juego. Indicaron, eso sí, que no se trata de un juego legacy en el sentido en el que vayamos a estropear cosas, se vayan a romper, se vayan a escribir, se vayan a pegar cosas, se vayan, bueno, a utilizar elementos que luego queden marcados o destruidos, inutilizados o que ya no tengan su uso y que sea una expansión de una sola partida. La expansión de Ocio y Decadencia es una campaña rejugable. Es este tipo de juegos que tienen su éxito y que se mantienen a lo largo del tiempo. Pero eso no quita que con la catarata, avalancha y cascada de novedades que vamos teniendo continuamente y que ya este año están arrancando, ya en febrero la maquinaria se ha puesto en marcha, marzo viene con mucha novedad y cosas muy interesantes, es inevitable que queden atrás estos juegos. ¿Y qué pasa con esa gente que se está incorporando? Lo decíamos en el vídeo anterior que os mencionábamos, ¿no? Cuando recomendamos juegos para iniciarse. Hay gente que continuamente se está iniciando. Y la pasada campaña o época navideña, pues es un momento clave en el año en el que hay gente que retoma su afición a los juegos de mesa y gente que se incorpora. Pues por ese motivo hacíamos ese vídeo y ahora también por ese motivo y también aprovechando la novedad de Trangis y que todo el material de It's a Wonderful World estará disponible en las tiendas para que aquellos que no lo tengan puedan adquirir el juego base y si quieren hacerse también con la campaña Ocio y Decadencia, para la que por cierto no hace falta tener las expansiones anteriores, solo hace falta el juego base. Para cada una de las expansiones solo es necesario contar con el juego base. Si quieres tener todo, adelante. Si quieres tener solo una de las expansiones, aunque sea la última, la de la campaña nueva, pues puedes hacerlo con el juego base. Entonces quizá también pues gente que no conocía el juego, ahora que el juego base también está disponible, pues se acerque a It's a Wonderful World y bueno, pues con la curiosidad de ver el anuncio de que está en una campaña, ¿no? Para este juego y que a lo mejor no lo ha jugado nunca, no lo conocía o sí lo conocía pero no lo pudo probar. Entonces por ese motivo, como complemento a todo esto que os hemos estado contando hasta ahora, pues en esta parte, en este tramo final del vídeo, vamos a presentaros el unboxing del juego base, It's a Wonderful World, y una breve explicación de cómo se juega, cómo son sus mecánicas, para aquellos que no lo conozcan, especialmente pensando en todos vosotros que os estáis iniciando y en todos vosotros que no llegasteis a probar este It's a Wonderful World. Así que vamos con el unboxing y con la explicación del juego base. Pues pensando, como decíamos, especialmente en todos aquellos que os estáis iniciando, que queréis ampliar vuestra ludoteca, y también en aquellos que ya lleváis tiempo en esta afición de los juegos de mesa, pero no probasteis todavía este It's a Wonderful World, ahora que sale la nueva expansión y que también el juego base está disponible, puede ser un momento para acercarse al juego. Contenido de este It's a Wonderful World, este juego de 1 a 5 jugadores, con partidas de unos 45 minutos, ya os digo que a 2 en 20 minutos os liquidáis la partida, recomendado a partir de 14 años, yo creo que incluso menos edad. El reglamento, breve también, porque el juego es ligero. Explicación de los componentes, explicación de los diferentes elementos que podemos encontrar en las cartas. Preparación del juego con el tablero característico, preparación de la zona de juego
de cada uno de los jugadores, fases que tiene el juego, que estaría la fase de selección, la fase de planificación y la fase de producción, y bueno, explicación de cada una de estas fases para comprender bien el juego, que ya digo, es muy sencillo. Al final, pues como puntuar las cartas y otros elementos, y después el modo duelo, que luego os diré que es una variación mínima, casi inexistente, y el modo solitario. Hablaremos un poquito más en detalle de esas cuestiones al final. Ya veis, el tablero se conforma de dos elementos que se van a unir, ahora veremos cómo. Tenemos, eso sí, un montón de cartas porque son la base del juego. Aquí tenéis tremendo mazo de cartas con el que vamos a contar. Tenemos un montón de cartas. Ahora veremos un poquito en detalle las diferentes partes de las cartas. Fichas de dos tipos de personajes, financieros y militares, que van a intervenir en la partida y van también a dar puntos. Después en bolsitas tenemos separados todos y cada uno de los recursos que vamos a poder gestionar durante nuestras partidas a este It's a Wonderful World. Lógicamente un bloc de puntuación que se agradece bastante porque hay unas cuantas cosas que puntuar. El marcador de rondas que tiene dos caras y ahora veremos por qué. Y por último tenemos unas ampliaciones pequeñas para el tablero para colocar algunos de los recursos del juego, elementos del juego, alrededor del tablero, y las cartas de imperio. Las cartas de imperio para 5 jugadores, aquí las tenemos que tienen pues una pequeña simetría. La simetría se basa en los recursos que nos van a aportar en la fase de producción, que van a ser diferentes según el imperio que hayamos elegido, y luego la carta tiene dos caras. La cara A, que sería esta, y la cara B. La diferencia es que en la cara A, bueno, la diferencia también está en el tipo de recursos que nos dan en la fase de producción. Pero la diferencia más importante está en que en la cara A nos dan también puntos al final de la partida. Afortunadamente la caja, aunque sea de cartón, pues trae un inserto donde se colocan bien todos los elementos para que sea más fácil cogerlos y recogerlos y que todo esté en su sitio. Y la trasera de la caja, como en todos los juegos, bueno, que trata de llamar nuestra atención, y yo creo que lo consigue. Tenemos ya preparado el setup del juego. Tenemos las dos partes del tablero aquí unidas, desplegadas las losetas de ampliación del tablero, los recursos también desplegados a lo largo del tablero. Hay más cubitos de cada uno de los recursos, y no los he desplegado todos porque me interesa que veáis bien todos los iconos que contiene el tablero. Después tendríamos la reserva de fichas de financieros, la reserva de fichas de generales, también hay más fichas de cada uno de ellos y van a hacer falta porque se utilizan bastantes durante las partidas, y la reserva de Crystallium, que luego veremos también para qué sirve. Mazo de cartas, aquí vendría la zona de descarte de las cartas, contador de rondas, y después a cada jugador se le daría una carta de imperio. Tendríamos el nombre de la carta, el número de copias que hay de esta carta, los recursos que son necesarios para construir esta carta. Al construirla, la bonificación que la carta nos aporta. Si decidimos descartar la carta en lugar de producirla, ahora explicaremos todo esto, este sería el recurso que nos daría la carta al descartarla, al renunciar a ella y ponerla en la zona de descartes. Y por último, el tipo de carta que es, la producción que nos aportaría en la fase de producción y los puntos que nos podría dar al final de la partida. Estos tipos de cartas los tenemos replicados en cada una de las zonas de los recursos, los símbolos que vienen en la esquina inferior derecha de las cartas. Y así tendríamos pues las cartas de estructura, las cartas de vehículos, las cartas de investigación, las cartas de proyecto, como esta que tenemos aquí ahora, y las cartas de descubrimiento. La carta de imperio, que cada jugador va a tener en su zona de juego, tiene dos caras y todos los jugadores deben utilizar su carta de imperio todos por la misma cara, deben de jugar todos por la misma cara. Bien, el juego se compone de tres fases fundamentales, que serían la fase de selección de cartas, la fase de planificación, que vamos a hacer con las cartas que hemos seleccionado, y finalmente la fase de producción,
con las cartas que procedan. Este es un juego de draft. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que a cada uno de los jugadores se le van a repartir al principio de cada una de las 4 rondas 7 cartas. Van a tener 7 cartas en la mano. Y se va a realizar un draft. Esto lo que es que vamos a mirar nuestras 7 cartas. De las 7 cartas vamos a elegir una y la vamos a poner boca abajo. Cuando todos los jugadores hayan elegido la carta, ya podemos poner esa carta boca arriba. Siempre la pondríamos, bueno, os voy a poner cara a vosotros en lugar de ponérmelo para mí, siempre las pondría a la derecha de la zona, bueno, es lo que está pensado, luego vosotros podéis hacer lo que queráis, organizaros la mesa de juego como mejor os convenga. La idea es que se coloquen las cartas seleccionadas a la derecha de nuestra carta de Imperio. Y tienen que estar descubiertas, todos los jugadores vamos a ir conociendo, una vez que todos han seleccionado la primera, las cartas que vamos escogiendo en esta fase de selección. Como estamos en la primera ronda, la primera y la tercera ronda, el marcador nos indica que las cartas se pasan en el sentido de las agujas del reloj, es decir, yo le pasaría las cartas al jugador de mi izquierda y a mí me llegarían cartas por mi derecha. Cuando me llegan las cartas, después de que lo haya elegido, vuelvo a mirar las 7 cartas que me llegan, cojo una nueva carta, la pongo en mi zona de selección, la descubrimos cuando todos la hayan elegido y una vez más mando las cartas por la izquierda, me llegan las cartas por la derecha. Esto lo vamos a hacer en la ronda 1 y en la ronda 3. Cuando estamos en la ronda 2 y la 4 se le da la vuelta al marcador y este marcador nos va a recordar que en la ronda 2 y 4 se cambian las cartas al revés, en el sentido contrario a las agujas del reloj. He retirado el mazo de cartas, me he metido aquí en la zona del mazo de cartas, zona de descarte, para que sea más fácil ver la explicación del juego y mantener los elementos a la vista. Prescindimos un poco del mazo de cartas, si queréis lo ponemos por aquí para que se vea. Mantenemos por aquí y porque no seguiría, estaría siempre aquí y aquí la zona de descarte. Hemos seleccionado nuestras 7 cartas haciendo el draft. Llegamos a la siguiente fase, que es la fase de planificación. Aquí tenemos que decidir qué cartas vamos a conservar porque queremos construirlas y qué cartas vamos a descartar para obtener el recurso que os decía estaba en el margen inferior derecho, por encima, eso sí, de la banda inferior que contiene los otros elementos. Las que decidimos quedarnos para construirlas, las pondríamos en una zona superior para en las siguientes rondas ir poniendo las cartas de la fase de selección a la derecha de nuestra carta de Imperio. ¿Qué pasa con las cartas que no vamos a utilizar? Bueno, pasarían aquí a la zona de descarte, pero al hacerlo obtendríamos los diferentes recursos que nos indican. Aquí tendríamos un recurso de color verde, aquí obtendríamos un recurso negro y aquí obtendríamos 2 recursos amarillos. Las cartas que no vamos a utilizar pasarían a la zona de descarte, tendríamos los recursos y podríamos empezar a colocarlos en nuestras cartas. Recurso de color negro nos vendría bien para esta carta, lo iríamos poniendo en la zona de recursos de la propia carta. El recurso verde, no tenemos espacio, lo pondríamos en la carta de Imperio, os explicaría cómo lo vamos a utilizar, y los recursos amarillos tampoco los podemos utilizar. En la fase de producción vemos la producción que nos ofrece nuestra carta de Imperio. En mi caso son 2 recursos negros y 1 azul, cogeríamos los 2 recursos negros, el recurso azul, y al hacerlo en cada uno de los recursos se iría determinando quién tiene la mayoría en cada uno de los 5 recursos. ¿Quién tiene recursos grises? Pues se diría, pues yo tengo 1, yo tengo 3, yo tengo 5, cogeríamos los recursos y el que tenga más recursos se llevaría una de las fichas que aparece en la parte superior de ese recurso, o ficha de financiero o ficha de general. Pasamos a los recursos negros, que yo decía que tenía 2 recursos negros de producción. Imaginaos que nadie tiene más de 2 recursos negros en esta primera ronda, en esta primera fase. Yo soy el que más tengo. Pues me llevo una ficha de general y me la pongo en mi zona de juego. La podría utilizar posteriormente. Y así sería con todos los recursos. Imaginaros que soy el único que produce recursos azules en esta ronda. Pues podría llevarme también, por ser el que mayor recursos azules produce en esta ronda, también una ficha de general
para mi reserva. Después colocaría mis recursos. Tengo 2 recursos negros y un recurso azul. El recurso azul podría ponerlo en esta carta. Los recursos negros no puedo utilizarlos, irían a mi carta de imperio. Y aquí es donde entra la utilidad de estos recursos que no podemos utilizar y que van a la carta de imperio. Como nos dice aquí las cartas de imperio, por cada 5 recursos de cualquier tipo que tengamos en nuestra carta de imperio, podemos cambiarlos por un Crystallium. ¿Y para qué nos sirve el Crystallium? Va a haber cartas que nos van a pedir Crystallium, pero también el Crystallium se puede utilizar como un comodín. Así que yo podría utilizar este Crystallium para ponerlo en esta carta y tratar de construirla en un futuro turno. Y aquí terminaría la fase de producción. Pasaríamos a la siguiente ronda y haríamos lo mismo. Tendríamos que robar 7 cartas para cada jugador. Y una vez que tenemos las 7 cartas, volveríamos a hacer lo mismo que en la fase anterior. Coger una carta, ponerla boca arriba y pasar las cartas. En este caso, las pasaríamos hacia la derecha, en sentido contrario de las agujas del reloj, y recibiríamos las cartas. Nuevamente, en esta segunda ronda, tengo las cartas que he dejado de la ronda anterior en fase de construcción, después de la planificación, y tengo en esta nueva fase de selección, después de haber hecho el draft, pasar las cartas, ir cogiendo hasta quedarme con 7 nuevas cartas. Nuevamente volvería a hacer lo mismo. Me desharía de aquellas cartas que no me interesan. Como tengo varias cartas pendientes de construir, voy a descartarme ahora de bastantes cartas. Voy a introducir nuevas cartas en la fase de planificación para poder construirlas. Fijaros que me estoy quedando con cartas que me van a ofrecer puntos al final de la partida. Eso estoy intentando. También algunas que me den pues, recursos, fichas y demás. Y las nuevas cartas que descarto pues me darían 3 recursos de los grises y 2 recursos de los azules. Y pondríamos estas cartas, como decíamos antes, en la zona de descarte. Ahora distribuiría mis recursos. Bueno, como estaba tratando de conseguir esta carta, pues la introduzco los recursos, como ya os explicábamos antes. Introduzco aquí uno de los recursos grises, o podría introducir aquí los 3. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí los 3 recursos grises y completamos los recursos de esta carta en esta fase de planificación. Y por lo tanto ya podemos construirla. E inmediatamente la iremos solapando en la zona de producción. Devolvemos los recursos y ya tenemos más elementos que vamos a ir produciendo. Iremos solapando las cartas en columna encima de nuestra carta de imperio e iremos produciendo todo lo que exista en la carta de imperio que ya teníamos antes, más lo que exista en la banda inferior de nuestras cartas ya construidas. Terminamos la fase de planificación y pasamos a la de producción. Igual que antes vamos a tener la producción de la carta de imperio, pero ahora también la producción de la primera de las cartas que ya hemos construido. Así, en esta ocasión sí podría obtener recursos grises. Igualmente se vería quién tiene más recursos grises. El que más tenga se llevaría la ficha correspondiente. Imaginaos que en este caso es otro jugador. Vamos a los recursos negros. Nosotros produciríamos 2 recursos negros porque ya los teníamos de base en la carta de imperio. Imaginamos que ahora alguien nos ha superado y no somos el que más recursos negros producimos. Pasaríamos a los recursos verdes, que nosotros no tenemos, alguien se llevaría la ficha. Pasamos a los recursos amarillos, ahora nosotros nos llevamos un recurso amarillo, imaginad que somos los que más tenemos, nos llevaríamos una ficha de financiero a nuestra zona de juego. Y finalmente iríamos a los recursos azules, que producimos un cubito de recursos azules. Imaginaos que en este caso es otro jugador el que tiene más recursos azules. Y pasamos a ubicar estos recursos. Fijaros, con este recurso azul ya puedo cumplir esta carta y la uno a mis cartas construidas. Me podrá dar producción en una fase posterior. También tengo aquí un cubito de los grises, completo esta carta, devuelvo el Crystallium a su zona, devuelvo el cubito, tengo una nueva carta que me dará producción en una ronda posterior. Y respecto al resto de recursos, aquí puedo colocar un cubo amarillo para ir empezando a construir esta carta, y los otros recursos que no puedo colocar en mis cartas pasarían a la carta de imperio. Así que ya veis, nuevamente pasaríamos a la siguiente ronda, otra vez las 7 cartas, robar, fase de selección de 7 cartas, planificación, cuáles descarto para obtener un cubito de recurso, cuáles subo a la zona de construcción, voy construyendo cartas con esos recursos, hago la fase de producción, cada vez tengo más cartas que me van produciendo más recursos en cada ronda, y esto es una cadena, una bola que va creciendo. La primera ronda parece que no estamos haciendo nada, pero poco a poco el motor se va poniendo en marcha
y en la segunda ronda ya empezamos a construir cartas, y en la tercera y la cuarta ronda vamos a construir más cartas, vamos a ir en progresión. Al final de la partida, cuando hayamos pasado todas las rondas, bueno, pues vamos a puntuar. Puntuaremos los puntos que nos dé directamente cada una de las cartas. Los puntos que las cartas nos den en función de si hemos cumplido un determinado requisito. Esta carta nos da 3 puntos por cada carta de descubrimiento que hayamos construido. Por ejemplo, aquí tenemos una carta de descubrimiento ya construida, aquí estamos planificando construir otra. Bueno, pues así vamos a obtener 3 puntos por cada una de las cartas. También puede haber puntos por las fichas, es decir, nos pueden dar X puntos por el número de fichas de general o de financiero que tengamos. Fijaros que antes no lo comenté, que puede haber producciones que estén ligadas a los tipos de cartas. Esta carta en la fase de producción nos va a dar un recurso, un cubo amarillo, por cada carta de estructura que tengamos. Ya veis que aquí tenemos 2 cartas de estructura. Bueno, tenemos que ir enlazando las diferentes cartas, tenemos que ir haciendo nuestra estrategia y no poniendo cartas a lo loco, sino teniendo que todo tenga un sentido. Como decíamos antes, aquí vamos a tener a final de partida puntos por cartas de descubrimiento, pues trataremos de construir cartas de descubrimiento. Tenemos una carta que nos va a dar recursos por cartas de estructura, pues lo suyo es también ir consiguiendo cartas de estructura. Y al final también nos va a dar un punto cada una de las fichas que tengamos en nuestra zona de juego. Los recursos excedentes, incluso los recursos de Crystalium rojos, no nos van a aportar puntos al final de la partida. Y hasta aquí, bueno, la pequeña explicación de este It's a Wonderful World, aprovechando que Trangis Games vuelve a traer el juego y la novedad de su expansión, de su tercera expansión. ¿Funciona bien el juego a 2? Perfectamente. ¿Por qué? Porque la única diferencia está en que al principio se reparten 10 cartas a cada jugador en lugar de 7 para realizar el draft, pero al final hay que quedarse con 7. Las otras 3 se descartan, es la única diferencia. En cuanto al juego solitario, está muy bien, se hace una pequeña diferencia, se crean unos mazos de cartas ya preparados, de los cuales vamos a robar nuestra mano de cartas, y después con un mazo general, va a haber como unos pequeños mazos y un mazo general, vamos a poder realizar unos intercambios de cartas en función de cómo nos explican las reglas, que es muy sencillo. En el modo solitario, el tema de quién se llevaba la ficha por tener mayor producción en cada uno de los cubitos de colores, de los tipos de cubitos, se soluciona con la regla de que si produces 5 o más cubitos de un determinado color, te llevas la ficha por tener la mayor producción. Sí que es cierto que si juegas con la cara A de tu carta de imperio, te va a restar 15 puntos a la puntuación, y luego tienes que alcanzar una puntuación y a ver en qué nivel te encuentras. Pero lo más interesante del modo solitario es que nos presenta varios escenarios. En concreto vamos a tener 6 escenarios en los que vamos a mantener las reglas del modo solitario, en el sentido de esa preparación de pequeños mazos y demás, que cambia un poco porque, claro, no tenemos un draft. Entonces el draft se sustituye por esa gestión de pequeños mazos preparados para cada una de las rondas, que vamos a poder elegir alguno de ellos, y luego un mazo más grande para poder hacer intercambios de cartas. Luego la construcción, la producción y demás va a ser igual. Vamos a tener estos 6 escenarios en los que nos van a marcar, para hacerlos un poco más entretenidos, son 6 retos en los que, además de jugar del modo habitual, vamos a tener que cumplir unos objetivos diferentes en cada uno de los escenarios. Vamos a tener que tratar de construir algunas cartas determinadas que nos exigen construir y atender algunas reglas específicas de cada uno de los escenarios, lo que le da un poco más de diversión, un poco más de entretenimiento, un reto mayor, bueno, tener que afrontar ya unas partidas, como unas partidas preparadas, 6 partidas preparadas para este modo solitario. Hasta aquí este vídeo en el que hemos hablado un poco de todo este mundo de It's a Wonderful World, que nos llega de la mano de Trangis Game, en algún caso en reimpresión y en otro caso en novedad, como las últimas de las expansiones. Esperamos en los comentarios que nos dejes tus impresiones sobre este juego, si ya lo has probado, qué te parece, si has jugado las expansiones, si esperas la nueva, si quieres todo, si no lo conocías, ¿qué te ha parecido el juego? Esperamos tus comentarios. Como siempre, en la descripción del vídeo os indicaremos dónde nos podéis localizar en las redes sociales. Y también, como siempre, os agradecemos que os suscribáis al canal. Eso sí, gracias por el seguimiento que estamos teniendo. Suscribiros, activar la campanita para estar al tanto de cuando publicamos nuevo contenido. Oye, vuestros familiares, vuestros amigos, si son aficionados a los juegos de mesa, si están empezando en la afición, algún amigo, pues decía, oye, pues puedes visitar el canal de Minimipel, a ver si te gusta. Si le gusta, que se quede con nosotros en la comunidad, serán bienvenidos, bienvenidas, y que se suscriban. Muchas gracias a todos. Nos vemos aquí en próximos vídeos en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. ¡Adiós!